Bendiciones a todos. Qué gran momento estamos viviendo en el mover y en el Espíritu de Dios. Y tengo la bendición de compartir contigo la palabra de Dios que está hoy en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Así que te invito a que abras tu Biblia en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Y este versículo nos indica y nos dice algo muy poderoso. Dice el versículo: fiel es Dios, el cual nos ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Qué maravilloso versículo, saber que Dios es fiel con nosotros, que somos sus hijos, que somos su iglesia. Y tenemos todos un llamado maravilloso a mantener, a crecer y desarrollar esa comunión, que es una unión común con nuestro Señor, con Jesucristo, a través de la vida del Espíritu Santo. Por eso hoy quiero compartirte esta palabra del Señor, recordando y viendo la vida de Job, un hombre que era temeroso, apartado del mal, dice la Escritura, un hombre realmente que tenía un currículum espiritual muy poderoso. Y Job tuvo que vivir un proceso diferente en su vida que lo cambió, que lo transformó. Fue un momento de su vida que nunca lo esperó, que nunca se lo imaginó y nunca en sus peores pesadillas pensó que él podía vivir eso. En momentos de horas, en momentos de días, todo lo que él había construido, todo lo que él había perseguido, todo lo que él había conquistado, todo lo que él había establecido, se desarmó. En la soberanía de Dios, Dios permitió que todo lo que hasta ese momento para Job era algo valioso, importante, donde estaba invertido todo su tiempo, fue desarmado de un momento a otro. No había más todo lo que él había construido. Bajo esa soberanía de Dios, esa prueba, ese dolor que tuvo Job, fue un proceso grande, un proceso que transformó la vida de Job. Por eso tenemos que comprender las palabras de Job cuando dijo: Jehová dio y Jehová quitó. El nombre de Jehová sea bendito. Mira qué poderosa declaración hizo Job. Jehová dio y Jehová quitó. El nombre de Jehová sea bendito. La palabra de Dios dice que Job no atribuyó despropósito alguno en todo lo que estaba pasando, porque entendía que provenía toda esa situación, todas esas experiencias dolorosas, todo lo que se desarmó en cosas de horas, de minutos. Job estaba entendiendo que detrás de eso estaba el propósito de Dios. La Escritura dice que Job no pecó con sus labios, aunque tuvo la presión de su propia esposa, la presión de su pareja, de su cónyuge, estuvo ahí diciéndole que poco menos que hablara en contra de Dios. La presión de sus amigos, sembrándole la duda, sembrando en Job muchas aprensiones en contra de Dios. Pero Job mantuvo su fidelidad a Dios. Job mantuvo todo lo que él pensaba que podía hacer para Dios. Job no pecó con todo esto en sus labios, no dijo una palabra en contra de Dios negativa, no hizo alguna declaración negativa en contra de Dios. En los momentos fuertes de la vida que todos vivimos, que tú vives, que yo vivo, momentos que son infartantes, momentos que pueden haber lágrimas, momentos que pueden haber llantos, es ahí donde nosotros, los hijos de Dios, su iglesia, quienes somos nosotros, los hijos y las hijas de Dios, tenemos, a pesar de todas esas mareas, a pesar de todos esos vientos contrarios, a pesar de todas esas tempestades que pueden ocurrir en la vida de nosotros, mantener la comunión con Cristo. Mantener esa comunión, que no se pierda, que no se vaya, que no se extravíe. Mantener nosotros esa fidelidad a Dios. Y yo no te estoy hablando solamente de la vida de Job, también te hablo de mi vida. En los últimos 4 años he vivido momentos que nunca pensé que iba a vivir. Meses, días, años, donde he estado día a día
viendo la fidelidad de Dios, pero también siendo procesado, tratado en el dolor, en la adversidad, en la circunstancia más difícil que muchas personas han podido pasar. Quizás has pasado tú una más difícil que yo, o una menor, pero las que yo he vivido han sido dolorosas, han sido tristes, han sido amargas, han sido situaciones que nunca esperaba. Y espero que tú nunca las pases para llegar y crecer en tu comunión con Cristo. También te puedo decir que puedo ver en la vida de Job que Dios siempre se mantuvo fiel. Dios siempre supo lo que estaba haciendo en la vida de Job. Dios sabía dónde iba a terminar con Job. Y también te puedo decir que yo he visto la fidelidad de Dios desde que me convertí a Cristo a la edad de 24 años. Pero también en estos últimos años, como te mencioné, he visto la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios es maravillosa porque es un atributo de Dios. Es un atributo eterno de Dios. La palabra de Dios dice que Él está rodeado de fidelidad. Y su fidelidad va de generación en generación. No solo la fidelidad de Dios estuvo con su pueblo, con el pueblo de Israel que representa a la iglesia. La fidelidad de Dios no estuvo solamente cuando Jesús estuvo con sus discípulos y el Espíritu Santo se manifestó en la iglesia, en el libro de Hechos, a partir del capítulo 2. La fidelidad de Dios va de generación en generación con nosotros, que somos su iglesia, que somos sus hijos, sus hijas, que tenemos una vida entregada a Él, que buscamos de Él. La fidelidad de Dios es nueva. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Te puedo decir que cada día que pasa, veo que Dios me dice, confía en mí. O al revés, me dice, no dejes de confiar en mí. Me recuerdo hace años atrás, mi hija mayor se le declaró una enfermedad de un momento a otro grave, gravísima. Y en cosa de meses después de oración, de ayuno, de pedir que Dios interviniera, pudimos poner las manos sobre ella, en su cuerpo, en su estómago, y pedimos la sanidad de Dios y vimos que el milagro ocurrió. Vimos que el milagro de sanidad ocurrió de un minuto a otro. Yo vi la fidelidad de Dios en mi hija mayor, en una enfermedad realmente terrible. Y Dios trajo sanidad a su vida. Pero también hace poco, hace meses atrás, acá en la ciudad de Antofagasta, nuestra hija menor, veníamos pidiendo al Señor entrar a un colegio determinado. Un colegio donde queríamos que ella desarrollara todos los principios bíblicos y una muy buena educación. Y estuvimos orando con mis hijos y pidiendo que Dios interviniera. Ya era principio del mes de marzo, ya era la quincena, ya estaban comenzando las clases y habíamos hecho todo lo posible. Estábamos en una lista de espera después del número 50, pero gracias a Dios vimos su fidelidad y nos llamaron y nos dijeron, hay un cupo para su hija. Acá está su cupo, venga, preséntese hoy con los papeles de ella, con su certificado de nacimiento, para matrícula, los datos suyos, y su hija ya está matriculada, quedó matriculada ese mismo día. Y ahí vemos esa fidelidad de Dios. He visto la fidelidad de Dios por años en lo que hago en mi trabajo. He visto la fidelidad de Dios a lo largo de mi vida como cristiano. Por eso es tan importante que nosotros como iglesia mantengamos esa fidelidad al Señor. Y Él, porque Él es fiel, porque su nombre es fiel y verdadero. Job, en el capítulo 42, comienza a crecer de una manera poderosa e íntima en la comunión con Dios. Y escribe lo siguiente: oye, te ruego y hablaré. Mira lo que escribió Job a Dios. Le dijo Job a Dios, oye, te ruego y te hablaré. Ya Job rogaba a Dios, ya tenía una relación más íntima, más secreta, más estrecha, más de amor, porque ya estaba rogando. Su corazón había cambiado. Y le dice, y te hablaré. Esa es la intimidad.
Esa es la comunión. Comunión es hablar con el Señor. Es que nuestro corazón se transforme para Él, en la intimidad, en la oración, en la conversación, en lo que desarrollamos en el día, en lo que hablamos con Él, y podamos decir: Señor, yo te ruego, yo quiero hablarte, yo quiero estar contigo, quiero comunicarme contigo. Esa es la comunión. Comunión es también lo que dijo Job cuando él escribe: te preguntaré y tú me enseñarás. Te preguntaré y tú me enseñarás. Qué importante es que nosotros entendamos que comunión es preguntar al Señor. Comunión es preguntar a Dios todos los pasos que podemos dar y los que no podemos dar también. Es preguntar al Señor todo lo que esperamos a través también de su palabra, porque Él nos habla a través de su palabra. En la misma palabra de Dios dice la Escritura que el apóstol Pablo escribió: porque en Cristo fuisteis enriquecidos, porque en Cristo somos enriquecidos en toda ciencia y en toda palabra. Esa es comunión con Dios, que podamos ser llenos de las respuestas de Cristo a nuestras vidas, que podamos ser llenos de las respuestas que Dios nos da desde el cielo para que nosotros podamos vivir una vida diferente en la tierra. Job también dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eso es comunión con Cristo, es ver al Señor de una manera diferente. Eso ocurrió con el profeta Isaías cuando dijo: él vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Isaías nunca había visto Dios así. Y eso es comunión con el Señor, ver a Dios de diferentes formas en nuestra vida. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, pero no quiere decir que Dios vaya a actuar igual, sino que Dios se muestra cada día, cada minuto, de una manera diferente. ¿Cómo vamos a conocer a Dios de una manera monótona, aburrida, pensando que Él es lo mismo? No, tenemos que ver a Dios con esa comunión, como dijo Job: de oídas te había oído, aunque él era un hombre que era temeroso, era apartado del mal, pero declaró: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré, dijo Job, y tú me enseñarás. La vida de Job cambió, su relación, su comunión con Dios cambió, porque mantuvo su fidelidad al Señor. Cuando atravesamos valles de sombra y de muerte, escribió David: no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Cuando atravesamos valles oscuros, cuando atravesamos tormentas, cuando atravesamos situaciones que nos cambian la vida, esas situaciones nos enseñan algo: que debemos mantener nuestra comunión con Cristo, mantener nuestra fidelidad a Él, no extraviar nuestra fidelidad, porque eso quiere decir que vendrán cambios a nosotros, vendrá un crecimiento espiritual. Dios nos va a bendecir, Dios nos va a enriquecer, el Espíritu Santo nos va a mover, nos va a llenar, va a soplar aliento de Dios sobre nosotros. Cuando Job pasó su prueba, cuando Job pasó su aflicción, dice la Escritura que Jehová le quitó la aflicción a Job. Siempre hay un después con Dios, siempre hay un después. No vamos a permanecer en la tormenta, no vamos a permanecer en el dolor, siempre hay un después con Dios. El llanto dura la noche, pero la misericordia, el bien y el sol de Dios sale en la mañana. Siempre hay un después con Dios. Dice que Dios le quitó la aflicción a Job. Y la Escritura dice: y Jehová bendijo el postrer estado de Job. Siempre hay un después con Dios maravilloso, de bendición, de crecimiento, de multiplicación, de una nueva vida diferente, donde establecemos una vida entregada a Dios en crecimiento, en multitud, en una vida donde vemos todo lo que ocurrió con Job. Dice que la Escritura que Job tuvo más hijos.
tuvo más hijos e hijas. Su descendencia creció. Job ya no tuvo ganado de cientos, sino que su ganado creció a miles, a miles. Tuvo prosperidad Job por miles de cabezas de ganado que tuvo. Y la Escritura dice que sus hermanos trajeron consolación a su vida y trajeron piezas de dinero. Y Job recibió un anillo de oro, como el hijo pródigo, como José. Siempre Dios cambia nuestro estado. Siempre Dios va a cambiar después de una tormenta todo lo que vivimos. Por eso tenemos que mantener y confiar en la fidelidad de Dios y nuestra comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, el cual es cabeza de la iglesia. Bendiciones.